En esta hora una vez más, Señor, te agradecemos por este precioso privilegio, Señor, que tú nos concedes una vez más, Padre Celestial, de poder estar acá conectados, Señor, en este momento con tus hijas, Padre, hermana Danay, hermana Lili. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, y tú tienes a bien que se conecten los demás, Padre Celestial, los bendecimos desde ya y confesamos, Padre bendito, que tu palabra, Señor, no regresa a ti vacía, Padre, sino que cumple ese bendito propósito por el cual tú la has enviado en esta hora, Padre. Pon guarda, te suplico, por favor, en mis labios para que lo que hablemos, Señor, en esta hora venga a edificar, venga a exhortar, venga a consolar, Padre bendito, pero te suplicamos que tu palabra no regrese vacía, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios me las bendiga una vez más, mis amadas hermanas. Vamos a tomar el tema del día de hoy. Como ustedes saben, el día de hoy ya les mandé la presentación ahí. Vamos a hablar de el Hijo. Amén. Ya hablamos de Dios, ya hablamos del Padre y hoy vamos a hablar del Hijo. Amén. Bueno, avancemos. La Biblia dice, mis amadas hermanas, en el libro de Apocalipsis capítulo 22 y versículo 16, yo Jesús, dice, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, dice, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Aquí nos vamos dando cuenta cómo el mismo Señor Jesús se describe a sí mismo. Dice acá, la estrella de la mañana simboliza la luz, la esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. Jesús es visto como el portador de luz espiritual y la guía hacia la salvación. Amén. Si tienen ahí su diapositiva, su presentación, si la están viendo, si no, pues ya saben que yo estoy grabando, luego subo el tema y pueden corroborarlo ahí. Pero cuando vemos en la Biblia, por lo que el mismo Jesús dice, ¿verdad? En el versículo 16 del capítulo 22 de Apocalipsis dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana, y en la Biblia aparecen varias figuras de lo que es la estrella de la mañana. Amén. Por ejemplo, es luz, el amanecer, también es la señal del camino, un nuevo comienzo, una nueva etapa, una esperanza, una nueva temporada, un nuevo día, pero también la estrella de la mañana representa un nuevo nacimiento espiritual. Amén. Al ir viendo cada una de estas figuras de lo que la Biblia dice acá, la estrella resplandeciente de la mañana, podemos entenderlo de una mejor forma, como por ejemplo cuando le abrimos nuestro corazón al Señor. Amén. Ayer, si no recuerdo mal, en la iglesia platicábamos acerca de eso. Si ustedes se recordaban el momento, el día en el que le abrieron su corazón al Señor, y esa estrella que es el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Pues representa un nuevo nacimiento espiritual, una nueva etapa, una nueva temporada, algo nuevo, mis amados, mis amadas hermanas, en nuestras vidas, y esa es la importancia de tener a Jesús en el corazón. Amén. Si se recuerdan también dentro del tema que hablábamos ayer, amén, de cómo mantener la libertad, explicábamos, ¿verdad? Según 2 Corintios 3:17, pues que la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, que el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad. Amén. Y luego explicábamos de que para mantener la salvación tenemos que entender tanto el plan de salvación en relación a la libertad, mis amados hermanos, que ejecutó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dentro de esos temas explicábamos de que es Jesús, es el Hijo, el que ejecuta el plan de salvación que el Padre diseñó. Amén. Entonces aquí ya empezamos con el desarrollo del tema.
hablando de Dios como el Hijo, ¿verdad? Hablando de Jesús. Y aquí en el primer punto vemos que es el Hijo el que ejecuta el plan de salvación. Amén. Veamos qué dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Dice, porque os ha nacido hoy, dice, en la ciudad de David, escuchen cómo lo dice, un Salvador. Amén. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y aquí aparece entre corchetes una palabra que dice el Mesías. Amén. Cuando nosotros vemos esto, mis amados hermanos, a mí siempre me ha llamado la atención en la forma en la que la Biblia habla acerca de Jesús, al igual que con Dios también, ¿verdad? Vemos que tienen varios nombres, amén. Por ejemplo, cuando se hablaba de Jesús, de que Jesús iba a venir, se le decía el Mesías, cuando se hablaba de que él iba a venir. Ya cuando él vino, se le puso por nombre Jesús. Y ya cuando él resucitó, se le puso por nombre Jesucristo. Amén. Entonces ahí vemos, mis amadas hermanas, 3 etapas muy interesantes acerca de lo que es el Señor Jesús. Y aquí dice Lucas 2:11 en esta versión que nos ha nacido un Salvador en la ciudad de David. Amén. Que es Cristo, dice, el Señor, el Mesías. Amén. Y aquí vamos a ver, por lo menos saber 4 significados, por lo menos, de lo que esa palabra Salvador significa. Amén. Miren, la Biblia nos muestra de que nosotros, en relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hemos vivido 3 etapas, 3 eras. Amén. Dentro de lo cual está la era del Padre, que va desde Adán hasta Juan el Bautista. Luego vino la era de el Hijo, la era de Jesús. Amén. Que viene prácticamente desde el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Hasta la partida de él, aproximadamente 33 años y medio, ¿verdad? Y termina la etapa de Jesús, cuando él dice que nos iba a enviar otro consolador, y cuando él asciende, del Espíritu Santo desciende, ¿verdad? Según como lo dice el libro de los Hechos. Y empezamos a vivir esa nueva era, que es la era del Espíritu Santo. Y es la era en la cual en la actualidad estamos nosotros viviendo. Amén. Pero cuando les enmarco esto de la era del Hijo, amén, dice acá que él vino a nacer como Salvador. Y esa palabra Salvador, amén, significa Salvador, vean qué interesante, libertador, redentor y preservador. Amén. Entonces les explicaba acerca de las 3 eras, ¿verdad? La era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo, porque las 3 han sido necesarias, mis amados hermanos, para poder nosotros disfrutar la etapa que estamos disfrutando. Amén. Porque si esa etapa del Señor Jesús, del Hijo, no se hubiera dado, no se hubiera llevado a cabo, entonces no podríamos haber tenido un Salvador. Mas sin embargo, bendita la gracia de Dios Padre, pues que envió al Hijo para que nos salvara. Amén. Y aquí vamos a ver algunas cosas rápidamente, porque si no el tiempo nos va ganando ventaja, ¿verdad? Entonces en este punto es el Hijo el que ejecuta el plan de salvación. ¿Y cómo lo ejecuta? Dice que la palabra Salvador, valga la redundancia, significa Salvador, pero Él es quien libra de un riesgo o de un peligro. Amén. Quisiera hacer énfasis en cada punto, pero si no termino. Y la verdad es que necesitamos poder avanzar, mis amadas hermanas, dentro de los temas de doctrina, porque estaba viendo que primeramente Dios así sea, ¿verdad?
no dejamos ningún martes ningún miércoles, perdón, de por medio de los días que nos tocan clase, se nos va a llevar esta primera unidad básicamente un año. Imagínense, si estoy resumiendo las clases, entonces no me va a dar tiempo. Ok, avancemos. La palabra Salvador también significa libertador. Y dice acá que el libertador es quien deja libre, poner en libertad o soltar a quien está atado, preso o aún, miren qué interesante, sujeto físicamente. En la Biblia vemos algunos casos, mis amadas hermanas, en donde hubieron siervos del Señor que estuvieron presos, amén. Y la Biblia muestra cómo el Señor envió ángeles para que abrieran aquellas cárceles y ellos pudieran salir, amén. Entonces esto no es nada más, la salvación no es nada más una libertad espiritual, sino puede llegar a ser también una libertad física. También significa redentor, quien redime, rescatar o sacar de la esclavitud mediante un precio. Amén. Yo les he dicho a ustedes en más de una oportunidad, la forma en la que yo entendí la redención es comprar algo dos veces por el mismo precio. Y si recuerdan, les he puesto aquel ejemplo, ¿verdad? ¿Qué haríamos si se nos pierde el celular y una persona lo encuentra y nos dice que para devolvernoslo tenemos que pagarle una vez más exactamente lo que nos costó? Ok, eso es más o menos, bueno, eso es la redención. Jesús, mis amados hermanos, fue el que murió en la cruz. El precio de nuestra libertad, de nuestra salvación, pues fue su sangre. Y dentro de la redención, las veces que después de haberle abierto nuestro corazón a Jesús, hemos vuelto a fallar, la sangre de Cristo, mis amadas hermanas, sigue cubriendo nuestros errores, nos sigue volviendo a comprar, y por eso es que llegamos al punto de ser redimidos. Amén. ¿Qué es la redención? Como lo vemos acá, sacar de la esclavitud a alguien mediante un precio. Amén. También significa la palabra Salvador, que es de esta forma en la que el Hijo ejecuta el plan de salvación. Amén. Significa preservador, y esto es quien preserva, proteger algo. Miren qué interesante esto. La palabra preservador significa proteger algo anticipadamente o proteger anticipadamente algo. Y es básicamente algo de lo que hablábamos anoche, mis amadas hermanas, en el tema de mantener la libertad, de que muchas veces a nosotros se nos olvida el hecho de que somos libres, y se comete el error de que porque somos libres pensar que podemos hacer lo que querramos. Mas sin embargo, dentro de ese hacer perdón, lo que querramos, si algo ya nos está apartando de la voluntad de Dios, eso nos está demostrando de que estamos perdiendo nuestra libertad y probablemente nos estamos convirtiendo en esclavos de algo. Amén. Seguimos dentro del desarrollo del tema. Es el Hijo, amén, el que se manifiesta a los hombres como Salvador. Ya vimos, ejecuta el plan de salvación, pero ahora se manifiesta como Salvador. Amén. Juan capítulo 4 versículo 42 dice: y le dijeron a la mujer: ya no creemos solo por lo que usted dijo, porque ahora lo hemos escuchado por nosotros mismos y sabemos con seguridad que este verdaderamente es el Salvador de todo el mundo. Ahí nos damos cuenta, ya dentro de lo que vimos, él ya estaba ejecutando el plan de salvación, nace como Salvador, pero ahora acá, perdón, la gente lo ve y dice: sabemos con seguridad que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Y aquí vamos a ver otros significados de la palabra Salvador. Solo
Aquí vamos a ver otro significado de la palabra Salvador. También significa sustentador. Y esta, mis amados, cada uno de los significados es la forma en la que el Señor ejecuta el plan de salvación o se manifiesta como Salvador. Sustentador. Quien sustenta, proveer a alguien el alimento necesario. Y recordemos que dentro de lo que las palabras que Jesús dijo, Él dijo: yo soy el pan de vida. Amén. Él mismo dice de que en el desierto al pueblo de Israel le descendió maná, y él dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces aquel pan, aquel maná, mis amados hermanos, mejor dicho, la Biblia nos muestra de que era una figura, era una profecía acerca de cómo Jesús iba a venir como Salvador a sustentar. ¿Y qué es sustentar? Proveer a alguien el alimento necesario. Pues siempre, mis amados hermanos, que tengamos una necesidad, amén, hambre en nuestro espíritu, en nuestra alma, pues sabemos que podemos acudir a Él, porque Él es dentro de ese plan de salvación y la manifestación como Salvador. Él es el que nos sustenta. También la palabra Salvador significa rescatador. Quien rescata, recobrar por precio, miren, o por la fuerza lo que el enemigo ha cogido. Amén. Por precio, volvemos a la sangre de Cristo. Recordemos que la Biblia dice que nosotros hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál es el precio? La sangre de Cristo. Así nos rescata Él, así se manifiesta Él, mis amados hermanos. Pero aquí el otro significado que da dice que es recobrar por precio, escuchen o por la fuerza lo que el enemigo ha cogido. Perdón. Y aquí viene a mi mente aquella cita, mis amados hermanos, cuando el rey David habla, cuando está ahí cerca para ir a la batalla con Goliat. Recordemos que yo me atrevo a pensar que fue así. Parte de lo que convenció a Saúl para poder permitir que David fuera a la batalla contra Goliat fue que David le dice de que él había matado osos, que había matado leones, y que cuando, a esto es a lo que voy, que cuando un león o un oso tenía en sus fauces a una de sus ovejas, yo iba, decía, y la arrancaba, de su boca. Amén. Eso es un rescatador. Recobrar por precio o recobrar por la fuerza lo que el enemigo ha cogido. Yo las bendigo en el nombre de Jesús. Y primeramente, Dios, no lleguemos en nuestra vida, mis amadas hermanas, a este punto en donde el enemigo nos haya cogido, nos haya agarrado. Amén. Pero aún en medio de todo, pues la Biblia muestra acá de que si el enemigo llegara a hacer eso, lógicamente es porque lo permitimos, ¿verdad? Pero aún con todo eso, la Biblia muestra que Jesús, manifestándose como el Salvador, aún, mi amado hermano, de las fauces del enemigo, que el Señor lo reprenda, aún de ahí nos va a ir a rescatar, aunque sea por la fuerza. Pero de que no nos perdemos, esta es la certeza con la que tenemos que vivir. No nos perdemos. Amén. Recuérdense que dentro de la misma doctrina, la misma iglesia evangélica, hay una gran confusión entre si la salvación se pierde o no se pierde. Amén. Yo lo que creo de eso, mis amadas hermanas, es que la salvación definitivamente no se puede perder. Amén. Porque si la salvación se perdiera, la obra de Cristo en la cruz
sería limitada. Amén. Entonces yo creo que la salvación no se pierde, pero también creo de que muchos no es que hayan perdido la salvación, sino que la rechazaron. Recordemos que la Biblia dice, nos muestra de que la salvación, mis amados hermanos, no es por obras, sino que la salvación, dice la Biblia, es un don, es un regalo de Dios, del Padre. Amén. Algún día hablaremos porque la Biblia muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, tienen dones. Los más conocidos son los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Padre también tiene dones y uno de los dones del Padre es la salvación. Entonces aquí viene esto, por lo cual yo siempre he creído esto, bueno, cuando lo entendí, porque no siempre lo he creído, ¿verdad? De que la salvación no se pierde. Pero mucha gente que se va a quedar, que no va a ser salva, no es porque hayan perdido la salvación, sino es porque la rechazaron. Amén. Y eso es diferente a perderla. Les digo esto, vuelvo a la cara acá, porque la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que aunque el enemigo nos tenga en sus fauces, agarrados en sus trampas, hasta la Biblia muestra muertos en delitos y pecados, aún de ahí el Señor nos rescató. Y acuérdense que acabamos de terminar de predicar un tema acerca de la involución del cristiano, que cuando el Señor nos rescató estando muertos sin delitos y pecados. Pero cuando alguien va involucionando, ¿a dónde vuelve? A estar una vez más muerto en delitos y pecados. Después de que el Señor nos haya dado esta gran salvación, dice la Biblia. Entonces la salvación, mis amados hermanos, repito, no se pierde, pero sí la gente con sus obras la va rechazando. La Biblia habla también acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues definitivamente no podemos perderlo, mis amados hermanos, pero sí con nuestras acciones Él se va contristando hasta que llega al punto de que se aparta. Pero el hecho de que se haya apartado no significa de que lo haya perdido. Él sabe dónde está, yo sé dónde está. Amén. El Espíritu Santo está a una oración a que yo me reconcilie y Él toma posesión una vez más, pero perdido o perder la salvación, no. Entonces le estoy haciendo un mayor énfasis en este punto porque lo único que nosotros tenemos que hacer día con día, aunque fallemos, y aquí lo estamos viendo una vez más, aunque el enemigo nos llegara a tener en sus fauces, el Señor nos va a rescatar. Entonces lo único que yo tengo que hacer todos los días, amén, no importa, mi amada hermana, si el día de hoy tú consideras que en relación a tu vida espiritual, hoy es el día con más espiritualidad que has tenido, gloria a Dios. Entonces lo único que tienes que hacer para terminar tu día es reconciliarte. Yo, dentro de mi oración, mis amados hermanos, sobre todo la oración de las noches antes de dormir, siempre le pido perdón al Señor. Amén. No es que yo ande pecando ni practicando ningún pecado deliberadamente, que Dios me libre, ¿verdad? Pero siempre yo trato la forma de que siempre que me voy a dormir reconciliado con Él. Recordemos que la Biblia dice que tenemos venid pronto, dice. O sea, ese pronto es rápido, todas las veces que puedas y estemos a cuenta. Entonces, dentro de esa oración de perdón todas las noches, ¿qué es lo que busco? Estar a cuentas. Y si el Señor, por alguna razón, pues Él decide que ya no voy a ver la luz de un nuevo día, me fui a dormir a cuentas. Bueno, ya me detuve demasiado en este punto. El asunto es, mis amadas hermanas, de que de todas formas el Señor nos va a rescatar. Tú y yo, mi amada hermana, lo único que tenemos que hacer es vivir reconociendo de que necesitamos de Él. El problema aún lo podemos ver el día de hoy con todo esto que está pasando con esos famosos Terians, ¿verdad? Es de que el hombre, mis amados hermanos, intenta limpiarse, actuar según su propia condición, y dice la Biblia, creyéndose sabios, se volvieron necios. Entonces lo único, repito, que nosotros tenemos que hacer es
Si fallamos, pidamos perdón, pero dentro de la mayor medida posible, procuremos no fallar. Ayer hablábamos acerca de la importancia y de que todo o lo único que necesitamos para mantenernos en libertad es al Espíritu Santo. Eso es todo. Amén. Si yo tengo al Espíritu Santo en mi vida, Él me va a dirigir, dice la Biblia, y si está escrito es porque así es y porque el Señor lo va a hacer. Él me va a dirigir hacia toda verdad. Él me va a dar testimonio de si yo estoy bien o si estoy mal y me va a decir exactamente qué es lo que tengo que hacer para estar bien si estoy mal y qué es lo que tengo que hacer para estar bien, para seguir estando bien si estoy bien. Amén. Bueno, entonces tengamos la convicción de que Jesús no vino a dar su sacrificio por gusto ni por casualidad, ni para que sea vano o perecedero en mi vida. Amén. Jesús vino, mis amadas hermanas, y lo que Él vino a hacer hasta el día de hoy ha valido la pena. El enemigo, que el Señor lo reprenda, va a intentar por todos los medios estorbar, pero aunque el enemigo estorbe, amén, la Biblia dice, y yo se los he mencionado en más de una oportunidad, que aunque el enemigo se levante en contra nuestra como un río impetuoso, el Espíritu de Jehová levantará bandera por nosotros, le pondrá un límite hasta aquí. Aquí para allá ya no puedes pasar. A menos, mis amadas hermanas, de que nosotros nos pongamos de parte, del lado del enemigo. Entonces ahí eso ya es otra cosa. De lo contrario, aunque el Señor le dé permiso de estorbarnos, siempre le pone un límite. Recordemos que dentro de lo que el enemigo pudo tocar de Job, Dios le decía, está bien, haz esto, pero no le toques esto. Haz lo otro, pero no le toques esto. Amén. O sea, Dios no permitió de que el enemigo destruyera la vida de Job. Amén. Bueno, miren, esto otro es interesante. Dentro del punto que estamos hablando, de que el Hijo se manifiesta a los hombres como Salvador, también se manifiesta como sanador. Esto es quien sana, restituir a alguien la salud que había perdido. Y algo tenemos que tener muy claro en nuestras vidas, mis amadas hermanas, de que cuando la Biblia habla de sanador, la mayoría de nosotros relacionamos sanidad con el cuerpo. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero recordemos que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y que en determinado momento, mis amadas hermanas, corremos el riesgo de que se enferme nuestro espíritu, de que se enferme nuestra alma, de que se enferme nuestro cuerpo. Aún la Biblia habla. Recuerdo que yo compartí con ustedes un tema, no sé si habrán estado ustedes ese día, que yo lo titulé Sanando nuestra fe. Porque la Biblia muestra y está textualmente escrito en una versión que tenemos que sanar nuestra fe. Así está escrito. Entonces, si la fe hay que sanarla, eso quiere decir que aún la fe a veces también se nos enferma. Entonces, vuelvo a repetir, cuando hablamos de esto, de el Señor como sanador, no podemos limitar al Señor Jesús como sanador solo a que sane mi cuerpo. Amén. En alguna oportunidad le dijeron al pastor de ministerios Elim, que era el pastor del apóstol Sergio, y en su momento también fue mi pastor, pero yo era un niño. Yo me congregaba en esa iglesia cuando tenía 9, 10, 11 años. Y me recuerdo de que muchas de las veces que yo iba a la iglesia, yo no quería ir a la iglesia, imaginen. Pero bueno, el asunto es que invitaron a este pastor, él se llamaba Otoniel Ríos Paredes, a orar por un enfermo, o no sé si era su mamá. El asunto era que alguien que estaba enfermo. Y ellos pasaron orando y orando y orando, y la persona por la que oraban no se sanaba. Y en determinado momento él se pone a orar y a preguntarle al Señor acerca del por qué no se veía la sanidad en aquella persona. Y él contó en su momento que el Señor le habló y le dijo que cuando él no sanaba un cuerpo, era porque estaba sanando un alma.
Amén. Y la verdad, mis amadas hermanas, yo espero en Dios que nunca les pase, ¿verdad?, de estar enfermas e internadas en un hospital. Y si ya les pasó, pues que lo siento, no es algo agradable. Pero ¿a dónde voy con esto? De que mucha gente conocía a un hombre, sobre todo, bueno, a varios, pero de él me recordé ahorita, que en su momento empezó con que ya no quería nada de Dios porque las cosas no le estaban saliendo tan bien. El asunto es que tuvo un problema y ese problema lo llevó a que lo internaran en el hospital. Y yo me recuerdo en una oportunidad, en una de las varias veces, porque era un familiar de quienes estoy hablando, que yo lo fui a visitar. Yo pude ir viendo cómo en medio de la enfermedad, en el hospital, su fe se acrecentó. Cuando estaba sano, su fe estaba menguando, pero ahí en la clínica, en el hospital, mejor dicho, yo pude ver cómo su fe se aumentó, porque por eso dice la Biblia de que es mejor estar en la casa de luto que en la casa donde hay fiesta, porque donde todo está bien, muy poca gente se centra en el día de mañana, pero en la casa de luto, siempre que uno va a un funeral, hay mucha gente que está en silencio, y yo me atrevo a pensar de que todos los que acudimos en determinado momento a un funeral podemos pensar y meditamos que esa persona que está en el ataúd bien pudiéramos ser nosotros, y eso nos lleva a reflexionar acerca de las cosas que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal. Amén. Por eso vuelvo a repetir esto que le digo: el Señor, como sanador, no va a buscar sanar solamente un cuerpo. Si Él no sana un cuerpo, está sanando un alma. Si no sana un alma, pues está perfeccionando el espíritu, para que luego el espíritu se alinee, el alma se alinee al espíritu, y luego como consecuencia o sana el cuerpo o se lo lleva. Pero al final, recordemos que la Biblia claramente dice que Dios no desea que nadie se pierda. Amén. Ahí volvemos una vez más en que la salvación no se pierde, porque Dios no desea que nadie se pierda, sino lo que Él desea es que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué mucha gente, mis amados hermanos, va a rechazar la salvación? Si Dios no quiere que nadie se pierda, porque no se van a arrepentir. Amén. Ok, entonces el Señor como sanador, atesoremos esto en nuestros corazones. Si no me va a sanar el cuerpo, o sea, en otras palabras, si me va a meter a alguna enfermedad, yo puedo apelar a la misericordia, a la gracia de Él, de que probablemente haya entrado en aquel desierto, en aquella prueba, porque quiere sanar mi alma. Pero lo mejor es estar sanos, como lo hablábamos ayer. Si tú y yo tenemos o tuvimos algo en el corazón en contra de alguien, un resentimiento, rechazo, rencor, en el nombre de Jesús, saquémoslo, mis amadas hermanas. Vivamos en paz, vivamos felices, contentos, gozosos, sirvámosle al Señor. Recordemos que estamos en un año de deleite, amén. Y que el mundo gire, pero que a mí no me quite mi paz, que no me quite mi gozo, que pueda vivir yo tranquilo, confiando en el que, imagínense lo que el profeta Habacuc decía: puede que en el aprisco no hayan ovejas, puede que el olivo o la vid no den su fruto, pero aún con todo eso, decía él, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aún con todo eso, yo en ti esperaré, que aunque la visión o la promesa tardare, pero yo en ti espero. O sea, imagínense qué es lo que está diciendo, ¿eh? Que no importa que no haya nada, Él de todas formas va a esperar. Amén. No, no va a ser nuestro caso, ¿verdad? Pero a donde voy es de que lo mejor es que aprendamos a vivir en paz. Amén. En esta etapa en la que pues estamos bien, y que no nos vaya a tener que el Señor meter a una enfermedad, porque imagínense, Eliseo, dice la Biblia, el hombre con la doble porción de lo que tenía Elías, dice la Biblia que Eliseo murió con la enfermedad que tenía que morir. O sea, imagínense, mis amadas, amantes, lo mejor es vivir lo más tranquilos que podamos, en paz, para poder disfrutar de esta vida, mis amados hermanos. Pero aún con todo eso,
Recordemos que dentro de lo que estamos hablando, Dios como manifestándose como Salvador es que si llegara yo a tener alguna enfermedad, Él me sana. Amén. El siguiente, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, donde el pronombre nuestro, que viene en inmediata relación con Dios. Amén. Les digo esto porque dice acá, le dijeron a la mujer, ya no creemos, bueno, es la cita que ya habíamos leído, ¿verdad? Pero la palabra esta, mis amados hermanos, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, donde el pronombre nuestro dice viene en inmediata relación con Dios. Amén. Entonces aquí tenemos que entender de que no se trata nada más de decir nuestro Dios, sino que, por ejemplo, si yo poseo, qué sé yo, una bicicleta, pero si nunca la uso, amén, o sea, nadie se va a dar cuenta de que yo tengo o que yo soy dueño de una bicicleta. Les digo esto porque si la Biblia dice ahí nuestro gran Dios, entonces que de verdad se eche de ver que es nuestro y que nuestra forma de vida pues vaya cambiando. Avanzo. Está sentado a la diestra del Padre. Miren, voy a ir un poquito más rápido porque ya me detuve demasiado. Entonces, la Biblia nos muestra de que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, según Marcos 16, 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Rápidamente, ¿qué dice la Biblia? Por lo menos 3 cosas que dice la Biblia que están a la diestra. Según Éxodo 15:6, poder y victoria de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de esto, de que el Hijo se sentó a la diestra, y si Él es nuestro Dios, es nuestro Señor, tenemos una relación con Él, estas 3 cosas, rápidamente les digo, que están a la diestra, también podemos disfrutar de ellas por medio del Hijo. Bendiciones de la diestra, poder y victoria de Dios, Éxodo 15:6, protección y seguridad, Salmo 16:8 y largura de días, Proverbios 3:16. Amén. Sigo. El Hijo, amén, es Dios hecho hombre. Amén. Según Filipenses 2:6. Por eso iniciamos diciendo dentro del desarrollo que es el Hijo el que ejecuta el plan de salvación. Filipenses 2:6 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Amén. Ahí nos muestra la Biblia de que Él es Dios. Amén. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Bueno, voy rápido porque la misma cita, mis amados hermanos, explica el punto. Amén. Entonces no hay que llevar a cabo mayor explicación. El siguiente, el Hijo, recuérdense que estamos hablando del Dios Hijo, amén, es el Verbo encarnado, el Verbo hecho carne, amén. En otras palabras, la palabra hecha vida, la palabra hecha acción. Y esto es lo que acontece espiritualmente, de igual forma como lo hablábamos ayer, de que Dios, dice la Biblia en el libro de Santiago, Él no desea, mis amadas hermanas, que nosotros seamos oidores olvidadizos, sino Él desea que seamos hacedores. Ese ser hacedores de la palabra viene a convertirse en el Verbo hecho carne, la palabra puesta en acción, que cuando la gente nos vea, mis amadas hermanas, pueda estar viendo, por así decirlo, como que la Biblia hecha hombre, que lo que está escrito en la Biblia se convirtió en el caso de ustedes en una mujer, que cuando yo veo a hermana Lili, hermana Danay, lo que veo es lo que está escrito en la Biblia, reflejado en ellas. ¿Por qué? Porque ellas practican lo que está escrito.
Por eso es que Jesús es el verbo hecho hombre, el verbo hecho carne, mis amados hermanos, porque Él fue el que vino. Él mismo dice cuando vino, mis amados hermanos. Bueno, Él vino a varias cosas, ese es un muy buen tema. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero también vino, amén, con el verbo hecho hombre, con la palabra hecha vida, a destruir las obras del enemigo. Entonces, ¿cómo se destruyen las obras del enemigo? Con el verbo hecho carne. Cuando lo poco o lo mucho que yo entiendo de un tema, lo pongo por obra. Pero ¿cómo el enemigo va a cobrar derechos legales sobre mi vida? Cuando yo recibo una palabra, pero se me olvida, o aún peor, o hago lo contrario a lo que la palabra dice. Amén. Por eso, mis amadas hermanas, es importantísimo de que si algo se nos quedó de una enseñanza, de una prédica, y ustedes y yo decimos, bueno, esta palabra me interesa, la voy a hacer mía, que la pongamos por obra. Porque luego el enemigo es demasiado astuto. Recordemos que la Biblia dice que el pecado, miren qué tremendo, entró por la ley. O sea, Dios dio la ley, dice la misma Biblia, era santa, pero el pecado se aprovechó de la ley. ¿Para qué? Para introducir más pecado dentro de la raza humana. ¿Por qué? Porque la ley vino y decía, no codiciarás. ¿Y qué hizo el hombre en su corazón? Empezar a codiciar. Le estaban diciendo lo que no tenía que hacer por medio de la ley, y el pecado se aprovechó de esa ley. ¿Para qué? Para enseñarle al hombre a codiciar. Por eso les vuelvo a repetir, si ustedes entienden con algo, yo les he dicho a veces, si se recuerdan, miren, les he dicho, si no me entendieron todo lo que ya hablé durante una hora, entiéndanme esto, nada más. Ayer yo les decía algo similar, ok, no se los dije exactamente así, pero hoy se los digo. Si el tema de ayer no entendieron nada, yo les decía, esta es la esencia. Segunda de Corintios 3:17, amén. El Espíritu es el Señor, y donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Les dije, atesoren esa cita, escríbanla, cárguenla en una agenda, qué sé yo, les dije. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que necesitamos, amén. Entonces les estoy diciendo todo esto porque eso es el verbo hecho carne, la palabra puesta en acción. Amén. Si lo pudo hacer Jesús, también lo podemos hacer nosotros. Amén. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, o la original dice ahí, tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Rápidamente, porque ya el tiempo se me va terminando. Dios hecho hombre. La encarnación significa que Dios, en la persona de Jesucristo, tomó una naturaleza humana. Esto es crucial porque implica que Jesús es plenamente Dios, pero también es plenamente hombre. La redención. Al hacerse humano, Jesús pudo vivir una vida perfecta, morir en la cruz y resucitar, ofreciendo así la redención y la salvación humana. Revelación de Dios. Jesús, como el Verbo encarnado, revela perfectamente el carácter y la voluntad de Dios al vivir entre nosotros y enseñando. Aquí, leyéndoles esto, me recuerdo de uno de los discípulos de Jesús llamado Felipe. Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y aún me dicen, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Les digo esto porque aquí la revelación de Dios es Jesús. Jesús, como el Verbo encarnado, revela perfectamente el carácter y la voluntad de Dios al vivir entre nosotros y enseñarnos. Amén. Jesús, vamos a ver, 2, 3, 4. Ya solo 4 puntos me quedan. Ok, el siguiente, Jesús vino a revelar al Dios invisible.
lo que les acabo de decir. Amén. Déjenme ver dónde estoy. Aquí está. Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús le dice, aquí está lo que le decía, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstrame al Padre. Entonces aquí todo, mi amado hermano, recordemos que no son tres dioses, ¿verdad? Es un solo Dios, pero que tiene tres diferentes manifestaciones, mis amados hermanos, amén. Y según la necesidad de Dios que nosotros tengamos, pues acudimos a Él, a Dios como Padre, a Dios como Hijo, como Salvador, o a Dios como Espíritu Santo, Consolador, o a Dios como Padre, que es Dios amor, amén. Jesús vino como hombre, aquí está también lo que ya les dije, para destruir las obras del diablo, amén. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y abundancia. Aquí hay que hacer alguna aclaración porque la mayoría de gente dice yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Entonces se llega a pensar de que la vida y la vida en abundancia son una misma cosa, pero no. Esta versión dice para que tengan vida, pone una coma, y abundancia. Amén. Porque la obra de Dios, mis amados hermanos, en nuestras vidas no es solamente 100% espiritual, también tiene que ver con lo material, también tiene que ver con el alma, también tiene que ver con lo físico, porque si fuera solamente espiritual, ¿para qué nos dio un cuerpo? ¿Para qué al hombre y a la mujer, lógicamente después de que pecaron, para qué los cubrió? Amén. Entonces cuando la Biblia habla de esto acá, amén, está relacionado con uno de los salmos que dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Aquí dice, he venido para que tengas vida y abundancia. Cuando en el salmo dice bien y misericordia, el bien es igual a la abundancia y la misericordia es igual que la vida, dando a entender de que el plan del Señor es bendecirnos en lo espiritual, pero también en lo material, diagonal, físico. Amén. O sea, para eso vino Él, mis amadas hermanas. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales con la sangre y carne, de igual manera, Él también participó de las mismas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Amén. Ok, el siguiente punto, vamos a ver, solo queda uno, dos puntos nos quedan. Jesús es la cabeza de la iglesia. Recordemos, mis amadas hermanas, de que dentro de cada tema de doctrina que vamos tocando, no es de que solo lo que yo les doy del tema, eso es todo y ya no hay nada más. No, la Biblia muestra de que la revelación es progresiva. Amén. Entonces les digo esto para que no creamos que de este tema todo, ya 2 puntos quedan y ahí terminó todo. No, hay muchas más cosas, pero imagínense, el tiempo no alcanza y también tenemos que aprender de otras cosas. Amén. Entonces Jesús es la cabeza de la iglesia, según Efesios 5:23, porque el esposo es cabeza de la esposa, como también Cristo es cabeza de la iglesia, el mismo Salvador del cuerpo. Y yo termino con este último punto. Jesús establece los 5 ministerios para perfeccionar a los santos. Amén.
Y dice la Biblia acá, vamos a leer Efesios capítulo 4, desde el versículo 7 en adelante. A cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, escuchen, dio dones a los hombres. Estos son los dones del Hijo, no son los dones del Espíritu Santo, porque aquí está hablando claramente según la medida del don de Cristo, no el don del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo, aquí está el punto, dio a uno ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren, con esto voy a ir terminando. Hay una cita en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 11, en donde en el capítulo 11 el apóstol Pablo está hablando de la Santa Cena y está hablando que también son doctrina, en su momento las vamos a ver, y está hablando del velo que tiene que utilizar la mujer para orar. ¿A dónde voy con esto? De que dentro de ese capítulo 11 hay una cita que el apóstol Pablo dice, hay unas palabras que él menciona ahí. Repito, después de hablar de estas cosas, de la Santa Cena y del velo, él dice que con todo lo que él estaba diciendo, instituyendo la Santa Cena, la doctrina del velo, eso no era para estar contendiendo o peleando. Nosotros, dice él, no somos de estar contendiendo, de estar peleando, pero si alguno quiere contender por eso, ya será él, pero nosotros no. Amén. Ok. Les digo esto porque lamentablemente en la actualidad hay muchos ministerios, lamentablemente, que no creen en los 5 ministerios. Y la Biblia dice claramente ahí, en todo lo que leímos, amén, desde el versículo 7 hasta el 12, de que el Señor Jesús dio dones. ¿Cuáles son los dones de Jesús? Estos 5. Los 5 ministerios. Y que estos ministerios, mis amados hermanos, fueron dejados con el fin de adiestrar a los santos. Se podría decir que en este momento lo que yo estoy haciendo, porque no estoy en un culto, no estoy con todos los que llegan, estoy con un grupo selecto, en esta ocasión pues con ustedes 2. Entonces, como ministro, lo que estoy haciendo que es capacitarlas a ustedes como parte del grupo de los santos para la obra del ministerio. Recuérdense que ayer yo les decía, yo no puedo, mis amadas hermanas, estar predicando todos los días. Imagínense, lamentablemente todos los cultos tengo que estar cantando y predicando, cantando y predicando. Y aunque no lo crean, aquí donde me ven, ya me está doliendo la garganta. Ok, entonces, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál es nuestro trabajo como pastores? Capacitarlas a ustedes. Si ustedes se recuerdan, en la iglesia se avisó de las clases de doctrina y aún hay muchos miembros de la iglesia que ahí están, que no se han inscrito ni al primer grupo ni a este grupo. Amén. Algunos que estuvieron en el primer grupo perdieron la clase. Yo pensé que iban a estar acá y siguen sin estar. Pero esto no es ninguna queja, que Dios me libre, sino es nada más para que ustedes entiendan de que lo que ustedes y yo estamos haciendo acá es un adiestramiento. Porque en su momento, mis amadas hermanas, yo voy a tener que echar mano de las hermanas. Y qué curioso que la mayoría son mujeres del primer grupo, de ustedes que están en el segundo grupo de doctrina, porque eso es lo que estamos haciendo acá, preparándolo, adiestrando a los santos para la obra del ministerio, para que juntos,
los ministros y los santos que han sido adiestrados, que han sido adoctrinados, podamos edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Pero para eso tenemos que entender de que son 5 ministerios. No hay 6, no hay 2, son 5. Lamentablemente, ustedes se dan cuenta, tal vez en redes sociales, hay mucha gente que no cree en los apóstoles. No los vamos a convencer, mis amados hermanos, si eso es trabajo del Espíritu Santo. Hay mucha gente que no cree en los profetas. Cuando yo vine acá a Costa Rica por primera vez, yo vine a un ministerio que no tenía nada que ver con Ministerio Ebenezer. Amén. Pero bueno, algún día les contaré esa historia. El asunto es que en ese momento yo no estaba bajo la cobertura del Ministerio Ebenezer por cosas que pasaron en el camino, que fueron ajenas a mí, pero yo no había vuelto. Amén. Y cuando yo vine acá y empiezo a conocer ya al ministerio a donde vine a dar, por eso fue que vine yo a dar a Costa Rica, porque yo no vine a Costa Rica. La primera vez que vine no vine por Ministerio de Ebenezer, sino vine solo, independiente. Ya después regresé a Ministerio de Ebenezer. El asunto es de que en el ministerio al que vine, no aceptaban que hubieran apóstoles, no aceptaba que hubieran profetas y no aceptaba que hubieran maestros. Lo único que aceptaban era pastores y evangelistas. Y a mí me sorprendió un día de que el pastor que cubría el ministerio, hasta el día de hoy lo cubre todavía porque él es de acá de Costa Rica, un día me llevó a predicar a algún lugar y cuando él me presentó, él dice de mí, y les voy a presentar a un maestro de la palabra. Cuando él dijo eso, yo dije, saber quién va a predicar, dije, y me llamó a mí y me presentó como maestro de la palabra. Y yo me quedé sorprendido porque yo estuve con él como 2 años, que hubo 1 año, no recuerdo bien. Y ellos no creían en eso, solo creían, repito, en pastores y evangelistas. Apóstoles no, profetas no y maestros tampoco. Amén. Cuando aquí la Biblia dice claramente que Jesús dio dones y los dones que él dio fueron 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y vuelvo a repetir porque es lo que dice el versículo 12. ¿Y cuál es el fin de haber dado esos ministerios? Que capacitemos santos para la obra y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si algo tienen que tener claro, mis amadas hermanas, no solamente ustedes, sino también yo he hablado con los del otro grupo y con los que hoy no pudieron conectarse también lo saben, es de que en su momento yo tengo necesariamente que echar mano de ustedes para ver qué tanto han aprendido, para ver qué tanto se van desarrollando, qué tanto van creciendo y por qué no, si el Señor tardara en venir, un día también poder ser enviados a hacer la obra. Así como un día me enviaron a mí, también un día yo tengo la convicción, voy a enviar a algunos, mis amados hermanos, a hacer la obra. Pero por hoy, pues continuamos con nuestras clases de doctrina y eso es todo por hoy, mis amadas hermanas, en el nombre de Jesús. Amén.